Buenas tardes a todos, un día más en Vuelta Rápida GT en casa con un programa sorpresa. No queríamos saber, hemos querido avisaros de quién iba a estar con nosotros, pero desde luego es un auténtico privilegio porque al final, gracias a nuestro compañero, que ahora se nos ha ido un poco lejos de Madrid, don Antonio Boto, pues ha organizado un programa con, se puede decir, más alto pero no más claro, el mejor piloto de rallies de la historia y tres de sus copilotos, uno de ellos también manager, Antonio Boto, Luis Moya, Juanjo Lacalle y don Carlos Sainz. Primero que nada, enhorabuena por ese reconocimiento, que bueno, aquí en España lo teníamos clarísimo, pero que sea algo a nivel global, pues me imagino que debe alegrar mucho. Bueno, hola a todos. Claro que sí, como comenté ayer, por supuesto que muy contento de este reconocimiento por parte de periodistas y de la afición, ¿no? De los votos de los aficionados y nada, pues, ¿qué queréis que os diga? Que fue ayer un día muy feliz, poniéndolo todo, como no podía ser de otra manera, en su justa medida. Y que, bueno, pues lo que dije en el vídeo, ¿no? Que después de darle mucho tiempo, de dedicarle muchos años de mi vida a los rallies, con grandes colaboradores, con grandes copilotos, que haya que algunos, mecánicos, ingenieros. Los rallies han sido mi vida, mi pasión, mis sueños, mis objetivos, mis obsesión, ha sido todo. Y ahora recibir por parte de la afición este homenaje, pues recompensa mucho de esos esfuerzos. Yo pediría a los tres copilotos que tenemos con nosotros, por orden de antigüedad, primero Juanjo, después Antonio y luego Luis, que definan a Carlos como piloto. Buah, pero vaya pregunta que acabas de hacer. No sé, yo te lo puedo definir como... Ojo, ya se lo he olvidado. Ya con la edad se me ha olvidado, pero creo que tiene muchísimas virtudes y gracias a eso se le han nombrado el mejor piloto de todos los tiempos, pero ya no solo por conducir. Yo creo que Carlos ha sido muy, muy bueno dentro del coche, fuera del coche, a nivel ingenieros, a nivel relaciones con los medios, representando a los equipos, a los sponsors. Creo que ha tenido una serie de cualidades muy difíciles con que todo un piloto tenga tantas, ¿no? ¿Y qué más quiere que te diga? Pues que viva la madre que le parió. Antonio. Bueno, pues yo desde el primer día que me monté con él, que para mí fue un orgullo y un honor, ya sabía que iba a ser, ser campeón del mundo o destacar mucho, ¿no? De entre sus cualidades, yo la que más destaco es su capacidad para trabajar, ¿vale? Que es inmensa, o sea, no para. Aparte de ser un piloto rápido, ha sido un piloto que ha ido deprisa en todo tipo de terreno, tanto en hielo, tierra, nieve, acrópolis, piedras, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo su buen hacer en todo momento. Una persona que ha sabido admitir comentarios, que se ha dejado aconsejar cuando estábamos empezando. Yo recuerdo una anécdota de Steve Blomqvist en el Rally Monte Carlo, que cada vez que nos veía el hombre salía de naja, porque claro, Carlos, estábamos empezando con el Sierra y Carlos, venga, bumba, venga, oye, y esto y lo otro y tal y cual. Y que es un piloto súper completo. Y yo la verdad es que tengo el honor y el privilegio, porque quiero destacar una cosa. Cuando Carlos fue campeón del mundo, en los grupos, los World Rally Car, no tenían absolutamente nada que ver con los World Rally Car actuales. Es decir, eran coches todavía muy complicados de llevar,
no tenían los avances tecnológicos que tienen ahora. Y bueno, pues nada, yo darle las gracias por haber confiado en mí y felicitarle porque lo de... Mira, hoy me ha mandado un email que conozco a Oliver Ciesla. Le conozco de cuando estuve en WRC en español. Y la verdad es que el tío se ha quedado súper sorprendido, ¿no? Porque creo que han sido más de 300.000 votos en un espacio corto de tiempo, ¿no? Y además me ha dicho que la gente que ha votado, gente que sabe, gente que entiende, porque no todos son victorias, sino el saber hacer que ha tenido Carlos, la tenacidad a la hora de, pues mira, en el Dakar, ha hecho unos Dakares emocionantísimos, ¿no? Y siempre dándole una... En fin, que eres un monstruo, chaval. Calvin. Oye, Luis, ¿tú cómo ves a Carlos? Luis, controlarle el tiempo, que no veas cómo larga. Un abrazo. Pues, hombre, primero que es un orgullo poder haber corrido con él, pero que lo que tiene Carlos, bueno, a un deportista de élite, el talento se le supone, eso tiene que venir de fábrica. Si a mí no me pueden enseñar a conducir como Carlos, porque por más que Carlos me enseñase a conducir, yo no tengo ese talento que tiene él, por lo tanto nunca lo haría, ¿no? Pero como decía Antonio, la capacidad de trabajo que tiene Carlos, ¿no? Y sobre todo, luego esa sensibilidad especial que tiene en el trasero para sentir el coche. Esto no lo tiene nadie en el Mundial de Rally, si me limito a las estadísticas y a los datos, porque cada vez que ha tocado un coche, o ha ganado él, o ha hecho el equipo ganador, ¿no? Por lo tanto, además, cuando tú juntas talento y capacidad de trabajo, garantizas algo que es para mí muy importante, que no pierdes nunca, porque Carlos no ha perdido nunca. Le han ganado a veces, porque los demás también trabajan, pero tú pierdes cuando no haces los deberes. Por ejemplo, si tienes que ir a hacer un rally de asfalto, ¿no? Y está lloviendo, y de repente está lloviendo, y a alguien se le ocurre decir, oye, vámonos al hotel que llueve mucho. Luego llega el día de la carrera, y llueve, y las cosas no salen bien porque no trabajaste mientras llovía, ¿no? Eso con Carlos jamás pasará, y no pasó nunca. Por eso tiene esos resultados, por esa capacidad, esa tenacidad y esas ganas de trabajar. Y por eso Carlos nunca pierde. Carlos, yo las veces que he ido con él, pero no perdemos, nos ganan, oye, porque los demás también trabajan, y hay días que son mejores que tú, es inevitable, ¿no? Pero que perder en eso tiene que tener la conciencia muy tranquila, seguro. Oye, Carlos, ¿y tú cómo ves a estos tres amigos tuyos? Pues mira, los veo estupendamente a los tres con buena salud. A Antonio le noto la voz un poco tocada, a ver si se recupera. A Luis le veo muy bien después del susto que nos dio el año pasado. Y a Juanjo le veo con mucha barba. Se ve que está ahí confinado y ha dejado la barba un poco más larga de lo normal, pero contento de verlos también, igual que a vosotros. Y bueno, la verdad es que son tres personas, claro, que han sido muy importantes para mí todos en mi vida deportiva, donde con ellos, primero, pues fíjate, después de los años podemos estar aquí charlando y disfrutando. Cada vez que veo en el teléfono, pues cualquiera, una llamada de los tres, pues siempre es un motivo de satisfacción, de poder intercambiar un rato una conversación, de hablar del pasado, del presente y del futuro. Con Juanjo obviamente hablo más porque todavía seguimos pues, muy en contacto. Con Luis, pues raro es la semana que no hablamos. Con Antonio últimamente pues también hablo mucho y bueno, pues es satisfacción el poder recordar viejos tiempos y el poder recordar momentos muy agradables, ¿no? Porque también los ha habido duros y difíciles y por supuesto que ha habido nuestros roces y nuestras historias como es normal en una relación, pero yo puedo decir que estoy convencido de que si les llamo a cualquiera de los tres, ese ejemplo tonto que se pone, ¿no? Pues yo estoy seguro que si les llamo a cualquiera de los tres y les pido cualquier cosa, van a hacer lo que sea. Y ellos saben que al contrario, igual, yo pues les tengo un gran cariño, como he dicho antes, cada uno en su momento han sido pues piezas muy, muy importantes que me han ayudado a llegar a conseguir pues reconocimientos como el reconocimiento de ayer, ¿no? Juanjo en el inicio, luego una etapa con Antonio muy dura, difícil, donde aprendíamos a base bueno, pues no es como ahora, ¿no? Ahí se aprendía más a base
pues no sé cómo explicártelo, tú mismo, había poca gente que te decía, haz esto, haz lo otro, por aquí, por allí, ¿no? Con Juanjo pues íbamos y con Antonio pues haciendo nuestro camino. Y luego, ¿qué decir de Luis, no? Pues toda nuestra andadura, casi toda nuestra andadura, mi andadura por el Mundial de Rallys ha sido con él y bueno, pues igual, ¿no? Íbamos abriendo nuestro camino, a nuestra manera de hacer las cosas, lo hablábamos todo, pensábamos de qué manera afrontar y creo que muchas cosas pues fuimos pioneros, ¿no? Yo creo recordar que ha habido muchas cosas que hemos sido los primeros en hacer. ¿Por qué? Pues porque no parábamos, siempre estábamos pensando a ver de qué manera pues, podíamos optimizar la situación, optimizar los recursos que teníamos bueno, y luego tratar de cuando llegaban las carreras, eso me ha pasado con los tres, pues ya ir lo más rápido posible y acelerar al máximo, que es de lo que se trata. Juanma. Sí, buenas tardes a todos. Yo os voy a sacar una revista, un reportaje que hicimos hace 9 años, ha sido ya. ¿Os acordáis? Hace 9 años. Sí, Ferrari, sí, me acuerdo, sí. Sí, hace 9 años. Fíjate cómo pasa el tiempo. Y bueno, una de las cosas que más me llamó la atención en aquel encuentro es el buen rollo que teníais cuando todo el mundo habla de que Carlos pues, ha sido un piloto muy exigente en todos los sentidos. Por eso ha podido llegar a lo más alto, ¿no? Y el trabajo que os exigía como copilotos, lo mismo que a los ingenieros, que a los mecánicos, que a todo el mundo, era muy alto. ¿Cómo se puede pervivir una amistad tanto tiempo cuando ha habido esos momentos de roce, de exigencia máxima, de ponerse a todos al límite? Pero piensa Ferrari, perdón si me entro yo, pero piensa Ferrari que hablabas de la exigencia que tenía Carlos con los demás. Es que con el que es más exigente es con él mismo. Con él es con el que es más exigente. Y entonces exige a los demás porque él se exige a él muchísimo, porque no se cansa, es lo que decía Antonio antes. Juanjo lo conoce bien. No se cansa nunca. Y siempre esa famosa frase de aquella campaña de publicidad, podemos mejorar, siempre se puede mejorar, siempre se puede mejorar. Y por muy bien que fuese el coche, yo me acuerdo de estar sentado en el coche y ganábamos rallies, ganábamos campeonatos. Y terminábamos los test y ya estaba llamando al ingeniero, a ver, oye, ¿no crees que si hacemos esto, cambiamos aquello, podemos hacer aquello? Porque además, lo bueno que tenía Carlos para los equipos es que, esto lo expliqué siempre, ¿no? A ver si se ven las manos y lo ves más claro. Cuando tú tienes una línea de trabajo, y tú vas en una línea recta, ¿no? Una línea de trabajo, y te empiezas a desviar de la línea que debería de ser la normal, porque las cosas no las vas haciendo bien, ¿no? En Motorsport, cuando tú te empiezas a desviar de esta línea, cuando tú te desvías y te das cuenta que te has equivocado, no puedes atajar y volver a la línea recta. Tienes que volver atrás y empezar de nuevo. Y eso cuesta mucho tiempo y muchísimo dinero. Y eso es lo que Carlos evitaba en los equipos, porque él marcaba claramente cuál era la línea. Incluso cuando llegaba a un equipo, me contaba lo que había pasado en Citroën, cuando llegó a Citroën, el coche no iba, que no le hacían caso, hasta que al final le hicieron caso, el coche cambió y empezó a ir mucho mejor, ¿no? Por eso pero eso, la exigencia con él es máxima, por eso a los demás les exige también. Yo quería añadir a todo lo que dice Luis y contestando un poco a Ferrari, el ser exigente no implica ser un déspota. Me explico, como han habido casos de pilotos que han tratado fatal al copiloto. Yo puedo deciros que ante un error mío de cantar o cualquier cosa, siempre he tenido el apoyo de Carlos, de venga, va esto tal, no pasa nada, esto va igual. Es exigente a la hora de trabajar, porque yo recuerdo cuando cogimos el Tour de Corse por primera vez, bueno, fue un palizón de ahora vamos a probar esto, ahora vamos a probar lo otro, y así durante 10 días, seguramente trabajando por la noche 12 horas cada día, durante 2 semanas, ¿no? En eso es lo que es extremadamente exigente, pero la exigencia no significa la falta de respeto o el intentar humillarte, ¿no? Yo he corrido con algunos, vamos, con uno que recuerdo, no voy a decir el nombre, que en medio de un rally me bajé.
No lo digas, no lo digas, no lo digas. No, que no lo voy a decir. No lo voy a decir. Recuerdo una anécdota con Antonio. Bueno, eso dice él, yo no estaba dormido, no la recuerdo. Que después de entrenar como animales el primer rally como profesional del Campeonato España de rallies en Costa Brava, donde pues os podéis imaginar la tensión, la incertidumbre de dónde íbamos a estar, era nuestra presentación en el Campeonato España, en el Campeonato Europeo, que era el rally más importante básicamente de la temporada con el RAC, era el Costa Brava, todavía más importante el Costa Brava, y además coincidía que era el primero y estuvimos entrenando pues no sé la cantidad de pasadas y para arriba y para abajo, porque tampoco conocíamos muy a fondo el rally, era tierra, era asfalto en aquel entonces. Y el día que íbamos a probar el coche de correr, ya con el rally pues a punto ya de ir a las verificaciones el día anterior, me empiezo a encontrar mal, me da un ataque de apendicitis y bueno, por hacer la historia corta, me llevan corriendo a Barcelona, me operan de apendicitis y según cuenta Antonio, cuando estaba dormido con la anestesia. Eso es verdad. Antonio, hay que trabajar más, Antonio. Pero dormido, profundamente dormido con la anestesia. Y eso lo puede corroborar tu padre, porque tu padre y tu madre estábamos en la habitación contigo. Y Antonio, que hay que trabajar más, que hay que trabajar más. Y claro, yo dije a los padres, ya está perfecto. El reposo de la... Y además aquel rally fue una auténtica frustración, ¿no? Porque sí, es cierto, porque imaginaros la decepción tan brutal de toda la ilusión, de toda la pretemporada, de todo, y llegar el rally más importante del año y no poder correrlo, ¿no? Aquello recuerdo que fue una decepción, yo lloraba como un niño pequeño. Sí, de eso doy fe. Oye, Juanjo, ¿y tú? ¿Tantos años? Hombre, pues lo que sucede, yo creo que la filosofía de trabajo y la mía se deben de parecer bastante, porque si no hubiera sido imposible estar tantos años juntos, ¿no? Y creo que muy pocas veces en todos... Claro, que yo conocí a Carlos cuando tenía 12 años. Claro, a esa edad no podremos empezar a contar los años, pero sí a partir de los 18, hasta ahora. Entonces, en todos estos años, creo que en un 99,9% de veces hemos estado de acuerdo en las decisiones que se han ido tomando a lo largo de todo este tiempo, la forma de hacer las cosas y creo que por eso hemos congeniado tanto, ¿no? Porque si no hubiera sido imposible si no hubiéramos empujado de la misma manera hacia adelante. Yo ahora quiero, por favor, a todos que me contéis un momento de la trayectoria deportiva vuestra que guardéis con más cariño en el corazón y un recuerdo que sea como un lamparón ahí, una cosa que digas, ¡ah, qué rabia! Si quieres empezamos por ti, Carlos. Yo es que tengo tantos momentos agradables y además con todos los que están ahí, todos mis copilotos que están ahí ahora, ¿no? Pues no sé, tengo infinidad de ratos que lo hemos pasado genial, pero yo de reírme mucho y anécdotas, yo porque tengo muy mala memoria, pero tanto con Antonio como con Juanjo porque luego Juanjo, ten en cuenta que ha vivido con nosotros todos los rallies, ¿no? Entonces las anécdotas pues básicamente han sido siempre, la mayoría de las ocasiones, de los tres, algunas, pero no sé, con Antonio yo ya pero es que me ha pasado lo mismo con Luis, que hemos sabido, pues yo creo que esforzarnos, hacer lo que teníamos que hacer y a la vez divertirnos cuando tocaba divertirnos, y yo tengo anécdotas tanto de Antonio como de Luis que no se pueden contar, porque es que son anécdotas te empezarías a reír y no parar, ¿no? De llorar. Yo he llegado a llorar con los dos, ¿no? De momentos muy buenos. Y luego deportivamente, por supuesto que hemos conseguido bueno, muchas victorias que son momentos buenos. También ha habido decepciones como la que hablábamos, ¿no? Pero
Creo que hemos sabido llevarlas bien las dos cosas. Momentos determinados, pues no lo sé, es que hay muchos. No sé, yo recuerdo con, no sé, con Antonio, pues no sé, yo te diría, aunque no sé, nos reímos mucho en Madeira, en los 2 rallies de Canarias, cuando ganamos las 2 carreras aquellas, ahí hay unas anécdotas muy, muy divertidas. No lo sé, ahí hay muchas. Con Luis, pues, ¿qué te voy a contar con tantos años? En Finlandia, pues en saunas, Luis es que era muy Don Juan antes de casarse. Bueno, pues no sé, hay muchas anécdotas y muchos momentos de muchas risas y de pasarlo bien y de disfrutar y eso que nos quiten lo bailado, ¿no? No volveremos nunca a vivir esos momentos. Además, pues que los vives porque la edad que tienes y lo que haces, pues nos podía permitir, siempre y cuando, eso sí, pues luego había que trabajar. En Argentina nos hemos reído mucho después de los rallies. Pues una vez recuerdo que fuimos de una entrega de premios en una especie en una ambulancia. En una ambulancia que era como un todoterreno. De la Primera Guerra Mundial. Y nos metimos casi dentro de una discoteca por unas escaleras, con unos amigos que teníamos. Hemos hecho muchas cosas que ahora ni se plantearían hacer, ¿no? Antonio. Mira, yo contaría, me acuerdo de una hora que intentaré no extenderme mucho, pero que recuerdo de Carlos. Y que se pueda contar, Sí, se puede contar. Las divertidas no se pueden contar. Ya hay muchas que no se pueden contar, pero en esta el ridículo lo voy a hacer yo nada más, no lo va a hacer nadie más. Pero esto, recuerdo Kenia, el primer año que fuimos, en el año 90, no estaba previsto que fuésemos a Kenia, ¿no? Entonces íbamos a unos rallies especialistas, pero bueno, empezó bien la temporada y entonces nos llaman, y nos dicen, oye, que os hemos inscrito para Kenia, pero sin avisar. Tanto es así que nos inscribieron con el último número, salimos con el número 68 al rally, porque ya no había inscripciones, estaban casi cerradas, y nos inscriben a última hora, y fuimos a Kenia, pues hombre, era un poco una aventura, ¿no? Aquello entrenábamos con un coche Isuzu Trooper de alquiler, que se rompió, luego otro, luego nos mandaron uno desde Alemania, un Land Cruiser en avión, pero bueno, en definitiva, en el rally fue el peor safari de la historia, de los 68 que salimos, que nosotros llevábamos ese número, solo llegamos al final 10. Y recuerdo que una etapa que salíamos de noche de Nairobi, salimos de noche, antes de llegar al sector cronometrado, y nos avisan por radio. Hay un barrizal en una subida tremenda, están todos atascados, seguir las huellas de Valdega. Entonces nosotros era una subida y un ángulo recto arriba a la derecha. Y entonces cruzamos por el campo, era de noche, intentamos seguir unas huellas, y había tantas huellas que seguimos otras, y nos quedamos atascados. Nos quedamos atascados al lado de Viación, estaba Fiori atascado un poco más adelante, hundiéndose cada vez más, porque no hacía más que acelerar. Total, que nos bajamos, cojo el winche, que intentamos, llevábamos dinero, el dinero del barro se llamaba, el mad money, para darle a los africanos, a los negritos, para que nos ayudasen a sacar el coche. Y en esto, que está ya el coche a punto de salir, y yo tenía muchas ganas de hacer pis. Entonces cojo, y ya empezaba a amanecer, y entonces yo empiezo a avanzar por el campo, y le digo a Carlos, me voy andando hacia adelante para marcarte el camino, para ver por dónde hay que salir, ¿no? En esto de Carlos se vuelve a quedar atascado, y yo me pongo a hacer pis porque tenía ganas de hacer pis. Y entonces teníamos un mono que era de 2 capas. Entonces me pongo a hacer pis, y en el momento que estoy haciendo pis, el coche arranca y se viene directo para mí. Y yo ya me ves corriendo, haciendo pis con las piernas abiertas, pero es que lo que pasó fue que se me escapó un sorete. Y entonces de repente se me dio atasca el coche otra vez, me bajo el pantalón del mono, había un africano negrito delante que me miraba, descojonándose de risa, hablando claro, me saqué el calzoncillo, me limpié como pude, porque entonces llevábamos monos tal, y tiré el calzoncillo al suelo. Y entonces acabo un rato, cuando ya me subo al coche con Carlos, arrancamos en el tramo cronometrado, ya os digo que nosotros íbamos un poco de aventura. Y de repente Carlos me dice, oye Luis, ¿se puede saber qué hacías con el pantalón bajo? Y le dije, Carlos, es que me cagué, macho, estaba haciendo pis. Mira, Carlos empezó a reír en el coche, en el tramo, pero a lágrima viva, se iba riendo, y digo yo, fíjate tú, luego al final, bueno, nada, terminamos, que además habíamos terminado cuartos aquel año, un rally que parecía que no lo iba a terminar nadie, habíamos terminado cuartos. Pues eso sí que lo recuerdo. Joder. Antonio. Y a mí me pasó en un rally de Tenerife, Carlos se acordará, que iniciamos la primera etapa, pero se hacía de día, habíamos pinchado, habíamos perdido tiempo, ¿vale? Y había una neutralización en Santa Cruz.
No, sí, en Santa Cruz, o no me acuerdo. Pero vamos, que habíamos cogido una habitación de hotel para descansar un ratito y tal, porque había bastante tiempo para iniciar la etapa luego por la noche, ¿no? Y bueno, total que nada, llegamos allí al hotelillo, tal, nos echamos una siestecina, tal, una ducha y empezamos a hablar de, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y al final decidimos, pues vamos a salir con el casco al revés, que era como nos expresábamos, y a ver qué pasa. Total, que nada, llegamos al primer tramo, que me parece que se llamaba el Porisarico o algo de esto. Sí. Y llegamos justos, no recuerdo por qué, y yo llegaba sin haberme, o sea, yo me bajaba el control para verificar la hora de tal, y sellaba el carnet y me metía dentro del coche. Y llegamos a la salida y en lugar de darnos los 3 minutos, debía haber algo de retroceso, de retraso, lo que fuera. Total, que salimos y yo salí desatado. Y macho, con una tensión, pero no, tensión de cantando ahí como lo máximo que podía, macho. ¿Te acuerdas, Carlos? Y le metimos un baquetón al Serbia y dijimos, coño, pues esta es la nuestra. Y empezamos, bumba, 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 bumba. Y llegando al último tramo, unas ganas de giñar. Y ahí estaba toda la gente de todas las asistencias, los coches y tal. Y claro, tampoco era cuestión de quitarte el mono y ponerte allí a hacer la billota. Que entro a casa de un operario, te hablo a las 5 de la mañana o por ahí. Y tú imagínate el panorama de llegar al tío, señor, un lugareño, no. Y el tío todo mojeado, digo, ¿qué quiere? Y oiga, mire que me estoy cagando y no puedo más. Total, que me lleva al servicio, evidentemente el servicio era te tenía que quitar el mono entero porque era de cuclillas. Y el hijo puta tenía papel de periódico para limpiar el culo. Bueno, fue tremendo. Pero lo que vino siguiente es, Serbia estaba delante nuestro 10 segundos, me parece. 10 segundos. Y el tramo era complicado, era el último tramo. Y total, que joder, vemos que sale el pavo. Salimos nosotros y veíamos las huellas de la rueda, llevaba ruedas de calificación de súper blandas, pues era un tramo no especialmente largo. Total, macho, que nos miramos y dijimos, macho, aunque nos salgamos, pero aquí me cago en la leche, a este tío le damos el puntillazo que le llevamos dando toda la noche. Y, macho, ganamos el rally por un segundo. Le metimos 11 segundos en un tramo que debería de tener, no tenía más de 5 o 6 kilómetros, que es un paquetonazo de 3 pares de narices, ¿no? Y bueno, y te puedo seguir contando anécdotas. La época del Maxi Turbo, la verdad es que ahí le pusimos mucho de nuestra parte, ¿no? Porque había rallies que salías con la mente diciendo de qué nos va a valer si vamos a romper el coche. Porque nos dio muy buenas satisfacciones, pero también muchas insatisfacciones. Y bueno, anécdotas, como dice Carlos, como dice Luis, las divertidas, no se pueden contar, son para nosotros. Oye, Juanjo, ¿tú tienes alguna que no sea tan escatológica? Hombre, seguro que sí. Escatológica, eso es una anécdota circunstancial. Yo con Antonio hacía muy buenas migas y me reía mucho. Mucho. Bueno, con Luis también hacía amigas, buenas migas, pero el humor de Antonio a mí me hacía muchísima gracia.
Y me acuerdo que me he reído muchas veces con él en el primer rally de Portugal, creo que fue el primero, sí, que rompimos, pues al final yo creo que fue de la primera etapa, por ahí. Y había un portugués que andaba ahí vacilando con el Boto. Y llega un momento ya en que el Boto se mosquea y le empieza a decir al portugués: ¿a que te caliento os hocicos? ¿A que te caliento os hocicos? Y me reí mucho con él en esa ocasión. Luego también me reí mucho en Madeira, que salió ardiendo el Maxi Turbo y el Boto salió Me decías, arrímate a apagarlo, y le decías, sí, sí, que a mí me da la risa de tú. Y Carlos le decía, ven a apagarlo. Y el Boto salió corriendo y decía que había batido los 100 metros terror. Es que yo creo que Antonio, bueno, no equivoco la profesión de copiloto lo hizo muy bien, pero yo creo que como monologuista o como humorista habría tenido un éxito, Antonio, habrías tenido un éxito extraordinario. Tienes una gracia especial. Sí, y solo me pasa cuando estoy con gente de confianza. No. Hay una anécdota. Acuérdate lo del autobús de Heathrow. Eso es lo que yo decía, pero que no se puede contar. No se puede contar. Pero nos dio un ataque de risa en el autobús. A mí en el autobús en el aeropuerto, que acabó todo el autobús muertos de risa, pero que los únicos que sabíamos de qué nos reíamos Antonio y yo. Pero muchas gracias. Nos hemos reído mucho. Lo hemos pasado muy bien. Lo hemos pasado muy bien. Y en Canarias. Hemos trabajado mucho, pero también hemos tenido tiempo para divertirnos y Canarias, no todo tan reservo. Canarias era tela. Antonio, en Canarias cuando te pilló Tramón, travestido. Qué vergüenza, macho. Me había pintado la cara, me había puesto los labios, llevaba un pedo de los que crean afición. Como te digo, joder, y voy al hotel. No, que estamos en la piscina arriba. Ascensor. No, pero eso fue después, y que yo ya se me quitó el pedo. Pues claro, llamo al ascensor y me veo a Bernard y a su mujer saliendo de frente a mí. Tú imagínate, macho, el panorama. Pero Tramón se partió el culo, claro. Pero yo, vestido de tía, con zapatos, no sé de dónde había sacado todo aquello, ¿vale? Y con todos los labios pintados y tal. Antonio, quizá ahí entramos en las que no se pueden contar. O sea, tampoco... Sí. Bueno, no, ves, las se pueden contar, no. Y tampoco cuando decimos que no se pueden contar, no es que hiciéramos felonías, pero bueno, tienen... Habláis de personajes tan importantes para el automovilismo español como Bernard Tramón, y yo recuerdo en esta entrevista que os hice, que en la comida sí nos contasteis al fotógrafo, a los que estábamos allí, algunas de las que no se pueden contar, como la del autobús. Juanjo contó una pequeña anécdota con José Juan Pérez de Vargas, al hilo de un libro, vamos, de una ficha de homologación, de algo que sucedió, y que quiero decir, eso es una anécdota, pero que al hablar ahora, Antonio, de Bernard Tramón, yo creo que habéis tenido la suerte todos de vivir, la suerte. Vosotros mismos sois personas con ese reconocimiento, pero hay... Por eso decía Ferrari que a lo largo de tantos años pues conoces a mucha gente que a lo mejor hoy no está, como es el caso de Tramón, como es el caso de Jesús Murga, y me dejo seguro por el camino un montón de gente que hoy no está, pero que fue parte fundamental de esta ayuda, ¿no? Porque sin la ayuda de mucha gente no puedes llegar, ¿no? Carmelo Ezpeleta, que fue un hombre fundamental también para que nosotros pudiésemos salir al Mundial. Y luego ya en el Mundial, pues que te voy a contar, gente como, no sé, como Peter Ashcroft, ¿te acuerdas? Luis de él, como ¿cómo se llama? Stuart Turner, que era una competición, gente como Ove Anderson. Era, sin duda alguna, yo siempre digo que fue como un segundo padre para mí, ¿no? Yo aprendí mucho de él y todavía me da mucha pena el no poder,
no poder tener hoy la posibilidad de coger el teléfono y llamarle, porque yo estoy seguro que, por ejemplo, ayer hubiese sido un día para él pues muy feliz, ¿no? Porque él fue realmente quien, pues de las personas que realmente confía 100% en nosotros, ¿no? Y nos da la oportunidad, ¿eh? Después de ese famoso San Remo, donde Luis en los entrenamientos se rompe un pie, está con el pie escayolado y bueno, y todo el rally luego que vino después y que nos llevó también a hacer un cambio de rumbo importante en la carrera. Oye, Carlos, y en una carrera tan larga, no todos son luces, también hay momentos amargos. ¿Quizá el rack del 98 es el momento más amargo de tu carrera? Hombre, deportivamente probablemente no perder un campeonato del mundo así de esa forma. Mira, ayer lo pensaba, ¿no? Y ayer nadie ha hablado durante un periodo de mi vida, ha habido mucha gente que qué mala suerte, qué mala suerte. Ayer nadie se ha acordado de mi mala suerte, ¿no? Es curioso cómo cambia la percepción de la gente y dependiendo de lo que va pasando, ¿no? La carrera ha sido muy larga y ha habido momentos duros. Para mí, yo siempre digo lo mismo, que ese día fue muy difícil de digerir, pero momentos duros es cuando estás hablando con alguien y a los 20 minutos acabas el tramo y te han dicho que no vas a volver a hablar más con él porque ha habido un accidente y ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Eso que yo recuerde, Luis, nos ha pasado 2 veces a ti y a mí, uno con el copiloto del neozelandés de Bossenburg y el otro con el copiloto de Marco Martin. Michael Park, Biff. Sí. Michael Park, Biff, lo llamábamos, sí. Curiosamente, Luis, lo escribías en la revista Turini, en el mismo tramo donde se rompe el Corolla en el año 98. Sí, fue ese tramo, efectivamente fue ese tramo. Pero bueno, a mí me gustaría contar otra cosa, porque esto ya entra en una parte un poco más triste, pero contar una cosa. Bueno, primero una cosa que me hace mucha gracia de Carlos cuando hablaba de Ove, que en paz descanse, yo también lo considero un segundo padre, que me hizo mucha gracia el día que Carlos me decía, porque Ove Anderson era un hombre muy particular, era un hombre tremendamente callado, ¿no? No hablaba, te sentabas con él, y entonces Carlos, que se sentaba a negociar, y entonces me dice un día, Luis, ya tengo la estrategia para negociar con Ove, porque venía de una reunión con él. Digo, ¿cuál es esa estrategia? Pues dice que Ove me empieza a mirar como hacía él, que te miraba fijamente y no hablaba. Y digo, ¿y tú qué haces? Pues yo hago lo mismo que él. ¿Cómo? Digo, sí, nos ponemos a mirarnos el uno al otro y no hablamos. A ver quién habla primero. Y estamos así a lo mejor un minuto, que sabes que cuando hay mucho tiempo, un silencio grande entre dos personas, esos silencios que a mí no me gustan mucho. Pues Carlos decía, pues yo voy a seguir la misma estrategia que hace él. A ver quién habla primero. Y de que cuando hablaba con él, hablaba de esto. Y luego una cosa que me acuerdo de él, una anécdota que siempre me gusta recordar, y es cuando fuimos el segundo año que íbamos a Finlandia, no, el primer año que fuimos, el primero fue en el 88, con el Ford Sierra Cosworth en el 89, que recuerdo que llegamos a Finlandia, y entonces es verdad que había un primer piloto de un equipo, en este caso era Cancunen, como no podía ser de otra forma, nosotros éramos jovencitos, acabábamos de llegar al Mundial, y llegamos al Rally de Finlandia, y además había unas ruedas, Pirelli tenía unas ruedas, que había una en concreto que funcionaba mejor que la otra, pero no había muchas, no había suficientes para los dos coches, entonces las ponían a Cancunen, y Carlos prefería reutilizar las de Cancún, cuando se las quitaban a él, que nos las pusieran a nosotros, Finlandia no es un rally que gaste mucho el neumático, que usar unas nuevas, porque las nuevas pues no le gustaban tanto, ¿no? Y total, que llegamos al tramo de la casa de Cancún, en Finlandia, en el año 89. Y llegamos al tramo y íbamos hablando por el enlace y digo, joder, Carlos, el tramo de la casa de Yua. Bueno, el tramo de su casa, el que se conoce de memoria, que iba sin notas. Lógicamente el copiloto leía, pero no le hacían falta. Cuando llegamos al final del tramo y vi el tiempo, mira, se me pone la carne de gallina todavía ahora. Le habíamos ganado a Cancunen en el tramo de su casa, que cuando Carlos me preguntó el tiempo, yo me emocionaba, me costaba poder hablar de la emoción que tenía, y eso es el famoso mensaje que dice Carlos a veces, sabes que los pilotos tienen que mandar mensajes, ¿no? De vez en cuando tienes que ver algo diferente. Y ese momento fue cuando, bueno, lo vi yo, lo vio Carlos, pero lo vio todo el mundo. Ganarle a Cancunen en Finlandia, en el tramo de su casa, aquello estaba al alcance de muy pocos, con el mismo coche y ruedas usadas. Eso no se me olvida jamás. Oye, yo recuerdo algo similar en otro contexto. El Rally Garrigues, ¿vale? Que, bueno, pues allí estaba la crème de la crème, como lleva la camiseta de Carlos, del automovilismo francés, Chatriot, Philippe Tourin,
Ragnotti, aunque iba con un grupo A, en fin, lo máximo del automovilismo francés era un rally de coeficiente 4, máximo coeficiente para el campeonato de Europa, ¿no? Tabatón también, Tabatón corría allí también. Tabatón, sí, Tabatón y Patrick Snyder, y también estaba el Pregliasco, en fin. Había gente muy potente que para nosotros pues eran unos auténticos ídolos. Total, que estuvimos allí entrenando, bum, 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 bum. Hicimos muy buena amistad tanto con Oriol como con Ragnotti. Y bueno, en ese rally por primera vez estrenaban unas gomas de Michelin que valían para el tren trasero, eran S4, que era una goma muy dura, y no tuvimos la oportunidad de probarla nada más que el día del rally, ¿no? ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que en el primer tramo, me acuerdo, se llamaba l'Église de Caux, era un tramo de unos 38 kilómetros, una salvajada. Y bueno, acabamos el tramo, empezamos a intercambiar tiempos. Buah, y les habíamos metido un paquetón de cierta consistencia, ¿sabes? Y luego así sucesivamente durante el resto de tramos, ¿no? Hasta que rompimos en un tramo, que tengo una anécdota. El tramo, un día entrenando, había nieve y veo que Carlos, para asustarme, se lanzaba contra un talud de nieve. Me acuerdo que agarré yo lo antes para, digo, ¿pero qué ha pasado? ¿Te acuerdas, Carlos? No me acuerdo. De eso no me acuerdo. Sí, hombre, sí, que me ibas a hacer la típica lío, pero fue en ese tramo que por no tener los medios que había ahora, nos equivocamos de monta, ¿te acuerdas? Sí, Que sí. montamos mixto y estaba para Slick. Había Los únicos. Sí, fuimos los únicos. Y bueno, claro, a raíz de aquello, pues empezamos los dos tramos siguientes a exprimir al Maxi Turbo y al final cascó, ¿no? Pero vamos, que yo recuerdo que la sensación fue digamos que la admiración de los pilotos franceses hacia Carlos, pues ahí ya se inició, ¿no? Y, en fin, pues es eso, que te sorprende que no crees de dónde vas a estar y de repente estás en una posición muy, muy, muy buena. Oye, y para ir ya concluyendo, sí me gustaría repasar un poco con todos vosotros la carrera, tantos equipos en los que habéis estado. Renault, por ejemplo, ¿qué supuso para vosotros? Carlos. Bueno, Renault Campeonato de España, como he dicho antes, primer contrato profesional para correr, digamos, ajenito, coche Renault Tour de Corse, coche complicado, pero bueno, muchísima ilusión con Bernard Tramón y Hermenegildo Bailos. Hermenegildo Bailos era el director técnico, también tengo una persona fantástica donde jamás he tenido ningún problema y donde fue mis primeros inicios a empezar a entender, porque yo digo que yo no soy, la gente dice, no, es que es un ingeniero, yo no soy un ingeniero, yo aplico el sentido común y lo que siento en el coche, y luego lo que tengo es mucha experiencia de haber probado cosas, y luego trato de escuchar muy atentamente a la gente que sabe y de aprender, ¿no? Y en este caso, pues Bailos, por supuesto que fue el primer ingeniero que yo tuve de verdad, donde empecé a aprender un poco de puesta a punto de los coches, aunque para ser verdad en aquel entonces pues no tenía ni idea, ¿no? Pero bueno, pues a aprender de él. Recuerdo que venía un tal Puchelón, ¿no? Antonio se llamaba, Puchelón. Sí, Puchelón. Y yo recuerdo que este hombre no hablaba inglés y yo no hablaba francés, y al principio nos traducía Bailos. Y hay una anécdota que yo siempre cuento, que es que Bailos, yo subía y bajaba, y yo a lo mejor me tiraba explicándole en español, imagínate, 20, 25 segundos. Y entonces
estaba Puchelón a mi lado, Bailos aquí, en la puerta, y Bailos, por la primera vez, con 15 segundos. Y yo más o menos calculaba, y yo intentaba pillar alguna palabra, ¿no? De las que él decía en francés, que yo no lo había estudiado nunca. Y yo decía, pero Hermene, ¿le has contado esto también? Sí, no, lo he dicho todo. Pum, pum, me iba, subía, bajaba. ¿Qué tal ahora? Pues mira, esto, y a lo mejor estaba hablando medio minuto. Y Hermene, pues al cabo del rato, hablaba, traducía y hablaba 15 segundos. Y yo, Hermene, pero le has dicho esto también. Y esto otro también. Sí, Carlos, no, que le he dicho. Total, que al final, yo no, soy un poco desconfiado, pero no dudaba de Hermene, pero al final tanto me esforzaba en entender lo que decía Hermene y lo que decía Puchelón, que después de 2 o 3 al segundo test, yo chapurreaba el francés y ya le contaba directamente, no sé lo que me entendía, pero ya se lo intentaba contar directamente en francés, ¿no? Y luego, pues eso, Ford fue un equipo, gracias a Ford, a Carmelo, conseguimos salir a esos 3 rallies del Mundial. Al año siguiente hicimos 5 ya con el equipo oficial. Toyota, ¿qué voy a decir? Ya lo hemos explicado, de Anderson, primer equipo donde Luis y yo llegamos pues un poco por la puerta de atrás, que vienen a hacer estos españoles, no había ningún tipo de pues no sé cómo decirte, no. Yo creo que nos iban dando un poco lo que sobraba. Los test hicimos, recuerdo, unos pequeños test allí en un sitio. Bueno, tanto sería que llegamos al primer tramo de Monte Carlo que estaba 100% nevado. Y recuerdo que dicen los subidos, no, está todo lleno de nieve, hay que poner las ruedas estrechas, las de nieve 100%. Y nos miramos Luis y yo, porque nunca habíamos probado esa rueda, nunca la habíamos montado. Y salimos al tramo con el Celica aquel, el primer tramo que hicimos, y la primera vez que montamos esas ruedas fue en el primer tramo del rally, ¿no? Eso te da un poco la noción de... Y luego al final, pues conseguimos ir ahí, vamos muy, muy arriba, conseguimos hacer un buen tiempo en ese tramo, nos quedamos muy cerca del scratch. Y ese rally íbamos bien, íbamos tan bien que nos animamos demasiado en la noche en el buffet y nos salimos. pero bueno, y luego pues bueno, muchos equipos después, ¿no? Ya ir hablando de cada uno, pero gente importante, Malcolm Wilson, Guy Frekelen, David Richards, no sé, gente con la que no soy todavía. Y luego, es que hay tanta gente, tanto en mecánicos, Gunther Steiner, por ejemplo, que hoy es el team principal de Fórmula 1, pues era nuestro mecánico y entrenábamos con él y luego mucha gente, muchos ingenieros, que yo lo que hacía era, pues eso, hacíamos, Luis y yo trabajábamos, pero yo no teníamos tanta base, pero tratabas de ayudarles con información y un poco con la intuición y la experiencia de hacia dónde había que ir. También nos hemos equivocado a veces y hemos hecho errores de principiantes y de errores de novatos y de poca experiencia. Oye, Diego, tú haces a todos los invitados siempre una pregunta clave en estas entrevistas, que es ¿qué coche, no? ¿Cómo es? Sí, efectivamente, ¿qué coche le ha faltado pilotar? Pero igual lo podemos adaptar un poco en este caso a qué coche rival en un momento ha dicho, joder, quiero probar este coche para saber cómo hacen esto y por qué me están ganando en este detalle. ¿Cuál ha podido ser? No te sabría, lo tendría que pensar mucho. ¿Qué coche he sentido verdaderamente la curiosidad de saber cómo iba para poder hacer esos tiempos, ¿no? No lo sé. Es una pregunta un poco compleja, es que ten en cuenta que son muchos años de competir y tendría que ir repasando año por año y cuál es el coche que más me ha sorprendido, no te la sé decir. ¿Y alguna categoría que te haya quedado la espina? No, bueno, me hubiese a lo mejor gustado correr unas 24 horas del Mans, pero no, yo he estado encantado en el mundo de los rallies. He disfrutado mucho los rallies, llegar al Mundial y empezar a competir con la gente que veíamos vídeos de niños y todo eso, pues es un sueño que se hizo realidad, ¿no? Y con Juanjo, pues lo conoce bien porque sabe esos sueños a veces, pues
en confianza sueñas en alto, ¿no? Y dices cosas y hablas de cosas que las veías muy lejos cuando empezabas, pero donde siempre había un objetivo, ¿no? Y había también una estrategia para llegar a ese objetivo y luego pues tratar de optimizar los recursos que tenías, ¿no? Pero en ese sentido, ilusión yo creo que ha sido una parte fundamental también, ¿no? No sé. Y la última, como siempre hacemos, ¿cómo veis el futuro de los rallies, que es un deporte que siempre vemos un poco en el alero, porque cada vez es más difícil a nivel organizativo pues organizar un rally? Ya no digo del mundial, digo más a nivel local, por trabas medioambientales. Ahora pues se plantean las pruebas sin espectadores. ¿Cómo veis un poco el futuro más inmediato del mundo de los rallies? Mira, yo no sé, yo creo que el Mundial de Rallys, básicamente la estructura que hay ahora mismo es muy similar a la de cuando acabamos nosotros, la que conocimos Luis y yo en la última época. No ha habido una gran evolución, son rallies de 3 días, 3, 4 días, 3 días, son rallies donde hay 2 o 3 pruebas por la mañana que luego se repiten por la tarde, poca noche, en fin, yo creo que la filosofía de los rallies actualmente ya lleva estable unos cuantos años, ¿no? Moverse de ahí va a ser difícil, tanto a cortar como a alargar. Yo creo que se ha buscado ese equilibrio que existe ahora por algo, ¿no? Y bueno, es cierto que estamos ante una dinámica ahora del mundo sostenible, de la electricidad, etcétera, etcétera, ¿no? Yo me imagino que eso, algún tipo de algo va a afectar al mundo de los rallies, tendrán que evolucionar en ese sentido. Yo no soy un gran fan de ese tema, por supuesto sí lo soy, de la sostenibilidad y de la movilidad urbana en coche eléctrico, pero de ahí a demonizar pues, no sé, la competición y los motores de explosión y demás, yo creo que hay muchas cosas antes que hacer que contaminan muchísimo, muchísimo más. Y que por intereses políticos pues no se tocan, ¿no? Y son sagrados. Pero bueno, sería un debate otra vez larguísimo. Yo los rallies los veo bien, los coches quizá me sobra tanto apéndice aerodinámico que lo único que hace es encarecer, pero a nivel de prestaciones, de potencia, relación peso-potencia, pues son mejores de lo último que yo conocí, son un poco más ligeros, un poco más potentes y mejores suspensiones, por lo tanto, es lo que siempre nosotros si recuerdas, pues hemos estado siempre pidiendo, ¿no? Coches un poco más selectivos. Yo no iría más lejos de lo que son ahora, porque la aerodinámica, aparte, me parece que lo único que hace es encarecer y aporta poco. Y bueno, por lo demás, yo espero y deseo que el ADN de los rallies no cambie, espero y deseo que los rallies sigan existiendo. Es cierto que luego mi evolución hacia el mundo de los rides, pues evidentemente es una evolución donde me ha dado la posibilidad de conocer otra especialidad, una especialidad que es todavía mucho más alejada de lo que es los centros urbanos y demás, donde aparte pues se corren otras condiciones y circunstancias. Yo creo que va a haber que convivir con esa situación de ir hacia los híbridos y este tipo de cosas. Y yo lo único que deseo, como digo, que los coches sigan siendo selectivos, espectaculares y que además los coches pues, y el ADN de los rallies no cambian. Luis. Sí, hombre, y sabemos que ahora en el 2022 entran los coches híbridos. Yo creo que tenía lógica que llegase por lo menos los híbridos, ¿no? Eso tenía sentido porque además es la única disciplina que no contempla coches híbridos. En la Fórmula 1 son híbridos, en Le Mans, incluso en Rallycross. Yo creo que además la disciplina de los rallies probablemente teóricamente la más antiecológica porque corremos en bosques, ¿no? Y creo que probablemente la dirección sea esa, pero yo creo que la esencia de los rallies, y Carlos lo decía ahora, que sigue siendo muy parecida como fue siempre, y al final lo que importa es lo que hace un piloto y un copiloto dentro del coche, ¿no? Eso sigue siendo el mismo trabajo, no sigue siendo igual, que tenga más, menos tecnología, lo que sea. Si estoy de acuerdo con Carlos también lo de los apéndices aerodinámicos, que es verdad que encarecen el coche y hacen que el coche tenga un paso por curva tremendamente rápido, de manera que cuando se escapa no lo puedes recuperar y puedes darte un golpe importante, ¿no? Por eso a lo mejor la aerodinámica, pararla donde está como mucho, no evolucionar más por ahí. Pero bueno, veremos a ver, porque viene una época totalmente nueva con los coches híbridos, va a ser una gran incógnita, pero bueno, también es un reto y un desafío
para posibles nuevos constructores, uno de los grandes objetivos del promotor del Mundial de Rallys, porque ahora pues vivían hasta este momento, hasta esta pandemia, hay muchos países en lista de espera para entrar en el Mundial de Rallys, eso quiere decir que las cosas se están haciendo bien, pero lo que faltan son marcas. Entonces el promotor lo que estaba intentando ahora es, bueno, se ha desplazado a Japón, me consta que han estado en Japón, se rumorea ya que podría ser Subaru una de las marcas que vuelvan, pero hay otras marcas que a lo mejor pueden estar interesadas y eso es lo más importante, que entren más marcas en el Mundial de Rallys. Juanjo, ¿cómo ves el futuro? Yo los rallies del Mundial ahora, si quieres que te sea sincero, no los sigo mucho. Ahora sigo más la Fórmula 1. Me pregunto yo por qué. Pero bueno, a mí de los rallies actuales lo que no me gusta nada es que todos los coches son iguales y cuando lo veo en la tele no sé qué marca es el que está pasando, porque puede ser cualquiera. Y luego sí que veo que están llegando pilotos jóvenes como el Robampera y algún otro, que creo que sí que pueden animar un poco el Mundial de Rallys, que ha estado un poco ahí atascado sin figuras así que hicieran mucha competencia entre ellos. Y bueno, por lo demás, a ver si conseguimos que algún piloto español llegue al Mundial y nada más. Y yo seguiré con mi Fórmula 1, si Dios quiere. Antonio. ¿Y los raids? ¿Y los raids? Yo poco tengo... De mí pasa ya olímpicamente. Yo poco tengo que añadir a los comentarios de mis compañeros y amigos. Yo me he quedado en la historia, yo sigo con el tema de los históricos y que no me quiten de ahí. Y nada, y sí ratificar lo que dice Juanjo, y sabes que más de una vez te lo he comentado, Ramón, que yo ahora me cuesta saber qué coche es, si es un Ford, si es un Fabia, si es un Hyundai, si son todos iguales, son exactamente iguales, ¿no? Y antes los coches, quieras que no, pues tenían su propia singularidad. Y nada, me quedo con los históricos y que me quede como estoy. Y luego en relación a lo de los espectadores, no hace falta que hubiera llegado el COVID-19 porque tampoco hay muchos espectadores hoy en día en los rallies. Bueno. Depende de las provincias, de las geografía, pero Juanma, no suele haber mucho. Juanma, Diego, ¿algo más que añadir? No, solamente una última. En la larga carrera de Carlos, digamos que estos tres copilotos son, digámoslo así, de los inicios, ¿no? Y luego Carlos ha conseguido los grandes éxitos del Dakar, ganar 3 Dakares con 3 marcas, 3 coches distintos. ¿Y qué es lo que le cuenta Carlos? Que aunque dice que Juanjo no le hace mucho caso, tienes que ver las redes sociales durante una etapa del Dakar con Juanjo informando continuamente. Lo tiene ardiendo, el Facebook y todo. Sí, sí. Es como estar allí, es como estar allí. ¿Qué le cuentas a estos 3 amigos de las satisfacciones que te ha dado el Dakar? Bueno, ellos es que ya lo saben porque hablo mucho con Juanjo, por supuesto lo sabe, con Luis pues en esta ocasión, con Antonio. No sé, yo creo que el Dakar es una prueba muy especial, ¿no? Es una prueba que es una vez al año, donde te juegas todo a una carta, donde la preparación es fundamental, el trabajo en equipo es importantísimo. Es una prueba que yo creo que a mí me va muy bien, ¿no? Porque va con mi manera de ser muy estratégica, muy de hacer unos buenos test para preparar el coche en cualquier tipo de terreno, donde ir anticipando mucho. Y es una carrera donde, bueno, yo ya lo dije el otro día, me considero más piloto de rallies que de ride, pero he conseguido hacer un buen acoplamiento y donde he disfrutado y es una carrera que me divierte, que lo paso bien, que hay que respetar, que es dura, que es más difícil de lo mejor de lo que puede parecer y bueno, pues bueno, que he disfrutado también, por supuesto que he disfrutado mucho. Bueno, quiero aprovechar para mandar un saludo a Lucas Cruz, que también estaba invitado hoy y por temas familiares, por obligaciones familiares, no ha podido estar esta tarde con nosotros. De verdad, ha sido un auténtico placer. Creo que Juanma y Diego estarán también de acuerdo.
poder contar con vosotros hoy y especialmente también con Carlos justo después de este reconocimiento que, repito, solo hace corroborar algo que muchos ya sabíamos. Bueno, pues nada, por mi parte, gracias a todos por estar ahí, a mis 3 excopilotos os mando un abrazo muy fuerte, cuidaros mucho y a ver si pasa esto y nos podemos reunir y cenar un día y pasarlo bien. Y a los demás, pues mucho ánimo y cuidaros también. Muchas gracias. Luis, Igualmente. igual. Antonio. Pues venga, un abrazo virtual para hay que darse todos. codazos Un saludo ahora. y muchas gracias por invitarnos. Un abrazo virtual, como dice el economista catalán. Un abrazo virtual. Y nada, lo mismo os digo, cuidaros mucho y esperemos que esto pase y que las cosas no se presenten tan negras como parecen actualmente. Y a ver si salimos de esto. Y nada, muchísimas gracias a todos vosotros. Y yo, en mi tono, os quiero. Bueno, un Muchas abrazo. Bueno, adiós. Adiós, hasta luego. Chao, Ferrari. Chao, Ferrari. Chao, Juanjo. Chao, Antonio, Carlos.